13:39 en Israel, y qué bueno poder ir a dialogar unos minutitos con un amigo que es un privilegio tener en Radio High, uno de los periodistas hispanoparlantes. Bueno, en realidad habla muchos idiomas, también el español a la perfección, porque claro, tiene mucho que ver con España. Él es nacido en Portugal, llegó de adolescente a Israel, ha hecho una carrera formidable. Le quiero contar, por ejemplo, que su último libro, Dialogando con el Enemigo, en Portugal está entre los libros más vendidos de este último año. Sí, sí, entre los libros más vendidos e importantes en este último año en Portugal. También su versión en español está yendo muy bien. Mañana por la mañana, para que usted entienda de lo que hablamos, va a darle una charla, una capacitación o como se llame, una entrevista a el cuerpo diplomático hispanoparlante acreditado en Israel. Así que es alguien, como le digo, que es un privilegio tener de amigo y a quien escuchar. Me refiero al querido Enrique Zimmerman. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias como siempre. Hola, buenos días, Miki. Un placer. El privilegio es mío, Miki. Querido Enrique, gracias por estos minutos. Sé que estás corriendo, pero hay muchos temas. Empecemos por cómo está la política israelí, porque el frente interno, bueno, es complejo. Es un gobierno que todavía no termina de presentarse, pero lo que se sabe, a algunos los preocupa. ¿Qué dirías? Yo creo que estamos muy cerca. Yo creo que cuestión de unos días, quizás el próximo día 13, suena como posible presentación del gobierno. Ya prácticamente está todo pactado. Es un poco un tire y afloja de último momento. En Israel nunca hay una negociación fácil, como sabes, incluso cuando parece que es fácil. Y bueno, y vamos a un gobierno que ha sido elegido democráticamente, que provoca gran preocupación en el centro izquierda, porque es el gobierno más a la derecha de la historia de Israel, y sobre todo porque tiene un par de personajes, uno especialmente, que será ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que es un personaje, como sabes, bastante polémico, que viene de la derecha más dura, quizás extrema derecha israelí, y que eso preocupa a algunos sectores en Israel, su presencia en el gobierno, pero sea como sea, es un gobierno que fue elegido de forma clara y democrática. ¿Netanyahu será el hombre más a la izquierda de su propio gobierno? Digo, uno va viendo los cargos y como dices, hay preocupaciones en temas de, por ejemplo, algunos que piden cambiar la ley de retorno, otros que hablan de la identidad judía y las conversiones. Digo, una cantidad de temas que son muy sensibles, sobre todo fuera de Israel, algunos de estos, y otros que dicen en Israel en el carácter del pluralismo israelí y de los movimientos más progresistas. ¿Cómo ves lo que está preparando esta ensalada de tan compleja Netanyahu? Bueno, yo creo, debo decirte que veo un poco de pánico en algunos sectores en la sociedad, que me recuerda mucho cuando Menachem Begin ganó las elecciones por primera vez con el Likud. Era la primera vez en la historia de Israel, en el año 77. Cuando esto ocurrió, me hace recordar ese momento, en realidad. Pero creo que hay que tomar las cosas con cierta proporción. Netanyahu en los últimos días lo que hace es intentar tranquilizar la comunidad internacional. Le vi otro día en el Día Nacional de Emiratos Árabes Unidos, se trajo a Ben Gvir, y como el embajador de Emiratos saludó a Ben Gvir, y hoy, ayer más bien, se encontró con el otro personaje del partido de Ben Gvir, Smotrich, que va a ser ministro de Finanzas probablemente, y que también ha sido abrazado, de alguna manera legitimado. Pero hay que tomar en cuenta, hay una serie de iniciativas que pueden ser muy problemáticas y pueden, de hecho, preocupar también a las comunidades judías en el mundo, como las conversiones, como la relación con el sector conservador y reformista, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo esto Netanyahu tiene una respuesta, y es que nada va a ocurrir sin pasar por mí. O sea, él dice que de alguna forma él será la extrema izquierda, de hecho, de su gobierno. Y yo creo que hay otro personaje que le va a apoyar
en todo esto. Curiosamente, el líder de Shas, Aryeh Deri, que probablemente será ministro del Interior una vez más y que yo conozco bien y que yo que sé que es un hombre mucho más pragmático, con los pies en la tierra, en los gabinetes de seguridad en el pasado muchas veces él frenó todo tipo de iniciativas más aventureras en el campo militar, un tipo bastante moderado. Yo creo que estos dos serán lo que llamamos en hebreo los mevugarim achraim, los Perdí el sonido, a ver ¿no? si, ahora sí. Decías los Yo adultos creo, responsables. sí, yo creo que sí, yo creo que serán los adultos responsables de este gobierno y que van a intentar parar todo tipo de iniciativas que puedan ser de carácter más nacionalista dentro del gobierno. Enrique, conoces muy bien cómo funciona ese engranaje de un gobierno en Israel. ¿Cuánto poder real tiene un ministro? ¿Cuánta independencia tiene un ministro de alguna cartera frente al primer ministro? ¿Es el primer ministro el que define todo o los ministros tienen independencia cuando empiezan a trabajar en su área? Depende mucho de los campos de los que estamos hablando. En todos los temas que en este momento parecen más problemáticos, lo que va a definir el carácter de Israel como Estado judío, como Estado democrático, yo no creo que ningún ministro pueda hacer nada que no pase por el primer ministro. Y sobre todo cuando se trata de un ave fénix de la política israelí como es Benjamin Netanyahu, un hombre que superó a Ben Gurión en el número de años como primer ministro, 15 años no consecutivos, 12 consecutivos hasta el 2021, y cuando todos ya le estaban de alguna manera despidiéndose de él, él vuelve con toda la fuerza y consigue lo que no consiguió durante 3 años y medio, una mayoría de 64 de los 120 diputados. O sea, yo creo que vamos a ver aquí un Netanyahu reforzado. A pesar de que su juicio continúa, yo creo que vamos a ver intentos de cambios importantes en el sistema judicial, que estos son quizás los más problemáticos a este nivel, la llamada Piscata Itgabrut, vete a saber tú cómo lo traducimos esto al castellano, pero esta idea que existe en el sector de la derecha de intentar cortarle las alas al Tribunal Supremo, que dentro de un país que no tiene constitución, como es Israel, pero sí tiene 11 leyes constitucionales, de alguna manera hay un activismo por parte de los tribunales y sobre todo del Tribunal Supremo que sectores de la derecha intentan frenar. Con una mayoría simple de 61 diputados intentan poder impedir que los tribunales puedan anular leyes en el gobierno, perdón, en el Parlamento, que sean aprobadas y de alguna manera todo esto complica un poco la relación entre los poderes en Israel. En este campo yo creo que hay una gran tensión. No está muy clara cuál es la posición de Netanyahu, en la que se mezclan un poco los temas personales de él con el juicio, con los temas nacionales. Te puedo decir que ayer Alan Dershowitz, que es un gran hombre de leyes norteamericano y muy próximo a Netanyahu, tuvo una reunión con él y le advirtió, cuidado, eso es jugar con fuego, hacer una alteración de este tipo. Yo no sé qué va a pasar, pero yo tengo la impresión de que Netanyahu va a intentar frenar una serie de iniciativas un poco aventureras de sus socios de derecha y de extrema derecha, con los que él se nota no está tan cómodo. Él preferiría tener a un Gantz a su lado, el actual ministro de Defensa saliente, que fue jefe del Estado Mayor, y cuando hay tensiones como las que vivimos con Irán, crecientes, él les necesita a su lado y vete a saber si eso no va a ocurrir dentro de unos meses. Trajiste a Alan Dershowitz y entonces uno pregunta, ¿y cómo viene el vínculo con la administración Biden? Recordando que Netanyahu justamente con los demócratas tuvo una affair bastante difícil. ¿Cómo se está planteando ese vínculo tan importante para Israel? Bueno, quizás no por casualidad Netanyahu está dando entrevistas a medios, a televisiones norteamericanas, una detrás de la otra, intentando decirles no se preocupen, no vamos a volver a la época del Talmud, a regirnos según las leyes del Talmud, ni va a ocurrir algo así. Nosotros somos un Estado moderno y vamos a ir adelante. Pero por parte norteamericana te diría que hay advertencias del embajador de Estados Unidos
de senadores, incluso muy amigos de Israel, de cuidado con lo que hacéis. Y otra cosa, hay incluso quien diga que se preguntan si ellos darán un visado a Ben-Gvir, el ministro, para ir a Estados Unidos, ya que él en el pasado era miembro de un grupo que en Estados Unidos es considerado terrorista, el Kahanismo, el grupo de del rabino Meir Kahana, que hasta hoy es visto como terrorista en Estados Unidos. Aunque Ben-Gvir se está distanciando del Kahanismo últimamente, de alguna manera los norteamericanos le miran con bastante sospecha. Tenemos que ver, no hay duda que es una patata caliente para Netanyahu. Te diré que yo creo que él está haciendo una jugada, lo hablaremos el día que sea presentado el gobierno, y va a nombrar como ministro de Exteriores a un hombre que le puede ayudar mucho en ese sentido, que es Amir Ohana, un hombre que yo conozco bien, que es un tipo bastante equilibrado, un hombre muy pragmático, muy próximo a él, es gay, viene del movimiento LGTB, está casado con un hombre, tiene una familia, y todo esto es una forma también de tranquilizar a aquellos que piensan que este gobierno es un gobierno homófobo, un gobierno que realmente que es contra este tipo de... Yo creo que de alguna manera intenta enseñar una cara más avanzada, ya que dentro del partido de Smotrich y Ben-Gvir hay un personaje, Avi Maoz, que una de sus primeras declaraciones, él va a tener un papel, no sé si será ministro, pero tendrá un papel importante. Él decía lo primero que hay que hacer es anular la marcha gay, por ejemplo. Y eso provocó evidentemente una polémica en Israel y provocó una declaración de Netanyahu que le dijo, usted más o menos le dijo en otras palabras, cállese y no diga tonterías. O sea que puede ser que todo esto justamente obliga a Netanyahu a intentar enseñar otra cara también. Enrique, te veo, además de en el auto, te veo muy abrigado, porque obviamente ya empieza en Israel el invierno, esperemos, de a poco, y no me han dicho nada aquí en la radio de mi atuendo. Yo debo decir que este es un recuerdo muy particular de un regalo que me hizo el imam de la comunidad Ahmadía en Italia, por eso estoy así, y aprovechando nuestro verano insoportable. Y entonces digo, claro, te voy a llevar un poco a esos lugares que conoces tanto como presidente incluso de la Cámara de Comercio Israel, países del Golfo. ¿Qué está pasando? Estamos todos con la cara en el Mundial, todos mirando la pelotita en Qatar, país muy particular si los hay, pero han pasado otras cosas. El presidente Herzog hizo una visita a Bahrein, después estuvo en los Emiratos Árabes, y algunos empiezan a soñar con, por lo que está pasando, que Arabia Saudita está ahí, que dicen falta tiempo, pero Arabia Saudita, y ahora viene la pregunta, está jugando como siempre, por un lado tratando de coquetear con Estados Unidos, y ayer llegó Xi Jinping a Arabia Saudita, y bueno, uno se pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo ves ese proceso de que finalmente, como alguna vez dijiste, la frutilla de la torta o la corona en términos de la alianza de los acuerdos de Abraham? Mira, yo estuve hace 10 días, 11 días en Marruecos, en un evento de Naciones Unidas, en donde hablé de Alianza de Civilizaciones y pude ver saudíes y pude ver gente de todos los países árabes, hablé con ellos. Yo creo que tenemos una mala noticia y una muy buena noticia. La mala noticia es que aún hay, y no nos equivoquemos, eh, eh, diría yo, agujeros de resistencia en la relación con Israel. Lo vimos antes de la llegada del presidente Herzog a Bahrein con manifestaciones que fueron permitidas por el gobierno y eso me sorprendió, pero al mismo tiempo las permitieron porque sabes que en Bahrein, por ejemplo, que es la puerta de Arabia Saudita, es un país que tiene 60% de chiitas. Y los chiitas obviamente no son en general, con excepción quizás de Azerbaiyán, no son grandes aliados de Israel. Entonces lo que ocurrió es que hubo manifestaciones. Vimos a los marroquíes en el Mundial, a pesar de la intimidad de la relación que hay hoy en día entre el rey de Marruecos e Israel, que es brutal, realmente
si se pudiese contar lo que está ocurriendo, les sorprendería a mucha gente. Sin embargo, vemos como los jugadores de Marruecos y los fans que están por las calles, hay 30.000 en Qatar, están con banderas de Palestina, van a ser incluso multados probablemente por eso. O sea, hay todo tipo de, diría yo, de sectores que recuerdan el viejo Oriente Medio, el que conocimos de todos los años y la crítica a la ocupación israelí, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, te puedo contar que hace unos días hubo un altísimo cargo norteamericano que llegó a Riad y mantuvo una reunión con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, y este le puso varias condiciones para hacer un acuerdo con Israel. Y todas estas condiciones no había ni una en la que tocase el tema palestino. Eran todo temas entre Estados Unidos y Arabia Saudita, en los que Israel tenía algún toque, pero muy lateral. Por ejemplo, venta de armas a Arabia Saudita, por ejemplo, olvidarse del tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos hace pensar, aliado a lo que escuchamos de Netanyahu, me hizo pensar de nuevo en Begin cuando él llegó y ganó las elecciones en el 77. Yo llevaba en Israel 2 años y recuerdo mi shock cuando vi como la gente casi se rompía las vestiduras. Era algo tremendo lo que ocurrió y 6 meses después él hizo la paz con el país árabe más importante del mundo árabe, un cuarto del mundo árabe, que es Egipto. Y él se retiró de 60.000 kilómetros cuadrados del desierto Sinaí, que es 3 veces el territorio de Israel, donde Begin pensaba jubilarse en el Sinai. O sea, a veces yo pienso, y esto es lo que voy a decir mañana a los diplomáticos, espero que ninguno esté escuchando, si no, luego no querrá venir, yo creo que Arabia Saudita será el Egipto de Netanyahu, y que Netanyahu va a apostar muy fuerte por eso, muy fuerte. Yo creo que ya hay un proceso, yo creo que hay por debajo de la punta del iceberg ya hay bastantes cosas que están ocurriendo, no creo, sino que sé que las hay, eh, y también creo, aparte de todo, y me parece que puede tardar su tiempo aún, pero es un proceso muy importante porque como te expliqué a ti más de una vez, el Arabia Saudita abrirá las puertas de todo el mundo musulmán. O sea, ya no será solo Arabia Saudita, que es muy importante, sino que será el mundo musulmán con 1.600 millones de personas que verá en ello una luz verde y un permiso del país que mantiene Meca y Medina, que tiene la autoridad moral. Recuerdo que una vez nos dijiste, el legado de Netanyahu será justamente haber logrado esta paz con Arabia Saudita, por lo menos el deseo. ¿Es Israel el queso, no voy a decir el jamón porque no es una radio que lo permita, pero digo el queso del sándwich con Estados Unidos? En realidad el gran tema es el vínculo de los Estados Unidos con Arabia Saudita, que lleguen a ese acuerdo y entonces Israel entrará también en este proceso de normalización. Sí, pero yo creo que hay otros elementos. Uno de ellos es el elemento demográfico. Eh, Hay que entender que 70% de la población en Arabia Saudita tiene menos de 30 años. Y ellos realmente es notable cuando vas a Arabia Saudita y yo fui varias veces y lo ves, en la calle se ve sobre todo jóvenes, hombres y mujeres. Yo me pregunto, en realidad, si este lobby que apoya a Mohammed bin Salman y por lo tanto apoya un futuro acuerdo con Israel, si no estarán esperando la partida hacia otro mundo del actual rey, el padre de Mohammed bin Salman, que es un hombre más de la vieja guardia, más conservador, más preocupado con el tema palestino también, y que tiene ya cierta edad y está muy enfermo, tiene 86 años. Yo me pregunto si le esperarán que Mohammed bin Salman sea el rey o no. Pero en cualquier caso, él ya es el hombre fuerte de Arabia Saudita y yo creo que él está construyendo todo el camino que nos puede llevar a un futuro acuerdo verdaderamente dramático e histórico entre Israel y Arabia Saudita.
Y ya que hablaste del camino, yo sé que te encontramos en camino a una actividad y dijimos a las 15 en punto de Israel te liberamos. Gracias, Enrique, como siempre. El placer y hasta la próxima. Hasta la próxima, Miki. Todo lo mejor y Shabbat Shalom. El periodista Enrique Zimmerman, si usted quería tener un panorama de lo que pasa dentro y de lo que pasa hacia afuera, lo ha tenido con él.